yo creo que nos podemos retrotraer, si te parece bien, al año 1956, cuando tu padre, cirujano, ¿verdad?, de Almendralejo, la provincia de Badajoz, le empiezan a salir unas manchas, ¿no?, en las manos. Sí. Que eso se llama, tiene un nombre técnico, ¿no? Radiodermitis. Es una enfermedad profesional de los médicos, de todo médico que trabaja con rayos X. En aquella época, pues las protecciones ahora actualmente esa enfermedad no se ve o se ve muy poco porque hay buenas protecciones contra los rayos X. Pero en aquella época las protecciones no eran muy buenas. Y muchos médicos, como mi padre, por ejemplo, directamente las desechaban, porque, protegerse las manos con aquellos guantes que eran muy rígidos y que eran muy gruesos, pues le restaba muchísima capacidad de movimiento, del tacto, no lo sentían, y entonces pues los desechaban y trabajaban directamente con las manos, con guantes quirúrgicos simplemente, bajo haces de rayos X. Entonces los rayos X son radiaciones potentes, son radiaciones ionizantes que producen enfermedades relacionadas con la radiación en la piel, y una de ellas es la radiodermitis. Entonces la radiodermitis es una enfermedad que inicialmente pues son solamente pues algo así como quemaduras, pero que va evolucionando y va produciendo lo que conocemos como displasia, que es una situación precancerosa, y luego a partir de ahí evoluciona a cáncer de piel. Y puede generar, o degenerar, mejor dicho, o desembocar en una metástasis, tal vez. Sí, en algunos casos. La mayoría de los cánceres primero invaden y luego a continuación pueden viajar por la sangre y producir metástasis. Pero en el caso de mi padre no había metástasis, no tenía metástasis. Lo que tenía era una radiodermitis muy avanzada que le había lesionado mucho las manos, no en el año 56, sino más adelante. En el año 56 probablemente sea cuando empiece, ¿no? Cuando tenía una enfermedad muy avanzada, pues ya corría los años 80, ¿no? En los años 80 tenía una radiodermitis avanzada que le limitaba los movimientos de los dedos y le producía unas lesiones costrosas que sangraban frecuentemente, y llegó un momento, a la altura de, de 1900, finales de los 80, que decidió que no podía seguir operando. Entonces él ya solamente hacía consulta de traumatología y de cirugía general, pero no hacía quirófano, no podía operar porque, no podía. Había decidido que no podía porque las manos estaban torpes y porque sangraban y porque tenía lesiones y tal. Entonces había decidido que lo mejor era dejar de operar. Quiere decir que se había sentido herido de muerte en su herramienta principal, que eran las manos de un cirujano, claro, sí, para poder operar. Sí, y además era una enfermedad incurable. Sí, es una enfermedad que la displasia es progresiva normalmente, va hacia adelante, va a producir cáncer. No sé, solamente los grados leves de displasia pueden regresar. Que no era el caso de tu padre. No era el caso, no. Tenía unas lesiones, unas costras negras, sobre todo en los laterales de los dedos. Y que va a ser el caso, eran unas lesiones avanzadas. De hecho, él no se había hecho nunca biopsia. Biopsia es la forma de corroborar las sospechas clínicas, no es tomar un trozo de tejido y mirarlo al microscopio, ese es mi oficio precisamente. Entonces nunca se había hecho una biopsia, pero por lo adherida que tenía algunas de las lesiones, pues pensaba que alguna ya era un cáncer infiltrante. A mí me lo decía. Dice, yo creo que esta lesión es un cáncer infiltrante y este dedo al final me lo voy a tener que amputar. ¿Y por qué no se hizo ninguna biopsia? Bueno, pues probablemente por la metodología que se utilizaba, que utilizaban en su época los cirujanos, que no era muy reglada. Pues no había una sistemática. Ahora prácticamente sería obligatorio. Claro, es que estamos hablando, de hace muchos años. Sí, de hace mucho tiempo. Claro. Bueno, bien, entonces llegamos al año 92, ¿verdad? Si no me equivoco, Manuel. O finales del 91. Finales del 91. Creo recordar que era finales del 91. Tu padre viene a Madrid, sí, a un ministerio. Sí. Se encuentra con un ingeniero agrónomo, creo. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues, a ver, mi padre vino al ministerio porque la razón por la que vino era hacer unos trámites relacionados con su finca. Tenía una finca como no podía operar, pues le quedaba mucho tiempo libre, y como era un hombre bastante inquieto, pues ocupaba su tiempo como fuera. Y entonces tenía una finca con vides. Hola. Entonces,
quería hacer unos trámites esos trámites se le supondrían unas subvenciones y no sabía cómo hacerlo, y en la Junta de Extremadura en aquella época no le daban buenas referencias, entonces decidió venir directamente al Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que vino sin ninguna cita y sin saber con quién tenía que hablar. Entonces esa persona que has mencionado lo encontró un poco perdido por el ministerio y, como quien no quiera la cosa, le preguntó, bueno, ¿y dígame usted, que le veo que está perdido, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y entonces le explicó, pues yo es que vengo a esto y lo otro y lo demás allá. Y entonces, pues esta persona le resolvió los trámites le dijo, pues tiene usted que citarse con esta persona, no se preocupe que yo le facilito la cita con esta otra persona y tiene que seguir este curso, ¿no? Le dijo exactamente qué era lo que tenía que hacer, ¿eh? Y en un momento de la conversación se fijó en las manos de mi padre, porque mi padre las llevaba, tenía las lesiones, las tenía vendadas, y luego solía ponerse unos guantes de lino, que tenía esa manía de llevarla con guantes de lino. Y esta persona se fijó en que las escondía un poquito, o sea, que no le gustaba mostrarlas, o sea, es que tenía como un cierto pudor. Con ¿no? pudor, eso, claro, sí. Porque no era agradable la visión de las manos de tu padre, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Y entonces le preguntó, ¿y qué le pasa a usted en las manos? Y entonces le dijo, pues mire usted, que tengo una enfermedad, se llama radiodermitis, y con todo lo que contó yo hace un rato, ¿no? No tiene curación. No tiene curación y tal. Y entonces esa persona le sorprendió bastante a mi padre, porque en ese momento va y le dice, pues tenga usted esta estampa del beato José María Escrivá de Balaguer, y si usted quiere, récele. Que era beato ya entonces. Era claro. beato. Te habían beatificado en el año 92, si no recuerdo mal. Sí, algo así, ¿no? La beatificación. La beatificación fue en el 92, lo que pasa es que el decreto de beatificación yo creo que fue anterior. El decreto de virtudes. Se le hizo venerable. Sí. Pero hay un momento en que se le declara beato y luego hay una ceremonia. Eso es, la ceremonia fue en el 92. Exactamente, ¿no? Sí. Y yo creo que esto ya había sido declarado beato, pero aún no sé, la verdad es que no consigo poner en pie esa fecha, el 91, 92. Es decir, se estaba buscando un segundo milagro para canonizarlo. Exactamente, Bien. exactamente. Y ahí estaba tu padre en el Ministerio de Agricultura en Madrid en el año 92. Con una estampita. O finales del 91, Sí. Le entrega la estampita. ¿Tu padre sabía quién era? San José? No lo conocía. No lo conocía. O quizá le sonara, ¿no? Pero él no había tenido contacto con el Opus Dei. Tenía algún amigo que era del Opus Dei, pero no había. Mi padre era un hombre religioso. Y no le había dado ninguna estampa y tuvo que venirse a Madrid al Ministerio de Agricultura. Exactamente. Para que le resolvieran las gestiones de la finca y le dieran. Y alguien le dio una estampa. Sí. Bueno, ¿y tu padre entonces cómo se tomó eso de la estampa? Pues se quedó. Tu padre era una persona de misa, o sea, de frecuencia de sacramentos. Sí, mi padre iba a misa y quizá incluso fueran más días, aparte de los domingos, quizá fuera entre semanas. O sea, era una persona que tenía práctica religiosa y era creyente, profundamente creyente. ¿Tu madre? Sí, los dos. O sea, que vosotros en casa teníais una formación cristiana, ¿recibisteis? Claro, yo fui a un colegio de jesuitas. Claro. Estuve interno en un colegio de jesuitas. Bien, bueno, ya hablaremos luego de eso. De mí. 92. Vale, sí, entonces el tema fue ese, que se quedó un poco sorprendido, sobre todo porque en aquella época el gobierno era del PSOE y entonces a mi padre le chocó que en un ministerio le dieran una estampita. Claro. Le chocó. Y entonces, bueno, a continuación lo que hizo fue que o sea, a mí me lo comentó, me comentó, fíjate lo que me ha pasado, estas cosas nada más que me pasan a mí, que resulta que voy al ministerio y me dan una estampa y tal. Y entonces yo, pues muy bien. O sea, yo no le hacía mucho caso, no le daba mucha importancia ni a su enfermedad, pero vamos, simplemente por negación de hijo, de que a tu padre, que es una roca fuerte, le pase algo grave, ¿no? No le hacían ni mucho caso por la enfermedad, ni tampoco me llamó la atención. Tengo el recuerdo de que me dijo eso, ¿no? Fíjate que manda una estampita tengo ese recuerdo, pero vamos, que yo tampoco le presté mucha atención, ni mucha... ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él con la estampita? Pues yo no puedo saber exactamente qué hizo, porque además se fue casi enseguida, se fue a un congreso en Viena. Entonces yo no sé muy bien qué es lo que hizo con la estampita, pero supongo que le rezó. Porque cuando volvió de Viena me dijo que le había llamado también mucho la atención que en las iglesias que había entrado en Viena
había encontrado imágenes del Señor de la Estampita. Fíjate. Sí. Y eso luego, a posteriori, yo me he enterado que eso es un poquito chocante porque no hay muchas iglesias en Viena que puedan tener imágenes curioso, del San José María. ¿Cómo irrumpe San José María ahí en la vida de tu padre? Sí. Entonces, claro, yo supongo que no es casualidad. O sea, claro, en las casualidades ya no creemos ni tú ni yo, Manuel. Claro, vamos, él dijo que le rezó. Y a mí no me sorprende porque, claro, o sea, primero que te dan una estampita en un ministerio que tú no te esperas que te van a dar una estampita. Y en segundo lugar, llegas a Viena y entras en una iglesia y dices, ahí va, el de la estampita. Dices, caramba, aquí pasa algo, ¿no? Claro. Un día fui al Ministerio de Agricultura y allí me encontré con un ingeniero agrónomo, porque estaba esperando a otro compañero, y se fijó en mis manos y me dijo, uy, ¿qué le pasa a usted en las manos? Durante la conversación observé que tenía las manos llagadas con heridas en carne viva. Pensé que una solución a su problema podría ser darle la estampa del fundador del Opus Dei, al cual yo le tengo mucha devoción, para curar esa enfermedad que después me dijo él que era incurable. Por aquel entonces hice un viaje también a Austria. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que en cualquier iglesia de Viena que entraba me encontraba con la estampita del Beato José María. Y yo decía, concho, esto me persigue por todos los lados. Y la verdad, aunque al principio no tenía yo mucha confianza en que aquello me iba a solucionar el problema, no cabe duda que empecé yo a encomendarme al Beato José María y aquello pues dio sus resultados, porque al cabo de 15 o 20 días yo vi que mis manos habían mejorado espectacularmente. También es así que yo volví otra vez a iniciar mi actividad quirúrgica y hoy me encuentro yo francamente bien de mis manos, y esto lo achaco pues a la intercesión del Beato José María. Entonces, lo siguiente que ocurrió fue que volvió a Madrid. Antes de eso, antes de volver a Madrid, a mí me contó mi madre que le dijo que de repente una tarde le dice, adiós Chelo, que me voy a operar. Y mi madre al principio dice, vale. Y luego dice, ¿cómo que a operar? Porque había dejado de operar. Y luego, una semana o así después de eso, volvió a Madrid y me dijo, oye, que es que me he curado. Y yo tampoco le hice caso. O sea, ¿Pero te enseñó las manos? Sí, me enseñó las manos. ¿Tú las vistes iguales? No estaban iguales. Donde había habido costras negras y adheridas y tal, había una piel así muy fina, como quebradiza, un poco quebradiza. Él siguió protegiéndoselas porque la piel era finita, pero había desaparecido. Era una piel finita y sonrosada, ¿no? Como de bebé, ¿eh? Y entonces pues él siguió protegiéndoselas un poco, sobre todo porque, claro, sus manos eran su obsesión. Claro. Pero volvió a operar, volvió a tener ¿Y eso al cabo de cuánto tiempo desde que le dieron la estampa, más o menos? Yo no creo que pasara más de una semana o 15 días, como muchísimo. Joder. Pero a ti en aquella época te dio exactamente igual. A mí me dio exactamente igual, sí señor. Sí, es que hay un dicho que no sé quién lo dijo, pero hay una frase así que muy potente que dice que los milagros lo arreglan casi todo. Dice, los milagros lo arreglan todo salvo la incredulidad. Lo solucionan todo salvo la incredulidad. Sobre todo en aquella época, ¿cómo estabas tú? Claro. Sí, no, yo... Bien, vamos sí. Ahora por ello. Entonces, bueno, eso lo estudia una comisión de científicos, ¿verdad? Sí. En Roma. Sí, ese supuesto, en principio, milagro. Sí, yo creo que atribuido a San José causa María empezó en Badajoz, que es la diócesis donde se produjo el milagro, y luego todos los trámites pasaron a Roma. Todo pasó a Roma. Y entonces mi padre empezó a ir bastante a Roma. Mi mujer y yo no sabíamos muy bien a qué iba, pero claro, pasaba por Madrid, porque cogía el avión en Madrid y se iba a Roma, y entonces pues se quedaba en nuestra casa. Y nosotros, ya que era tanto a Roma. Pero igual, ni mi mujer ni yo le dimos mucha importancia al tema de los viajes a Roma. Fíjate, porque claro, llegamos ya a cuando se ha producido todo ese proceso, ¿verdad?, de estudio de científicos, los milagros, el milagro de tu padre en concreto, ¿no? Y al final hay una resolución, es un milagro inexplicable a la luz de la ciencia, razón por la cual ese milagro es el que hace santo a San José María Escrivá Balaguer. Sí, el que utilizan para la canonización. O sea, San José María era santo de había habido santo de fábrica, un primer milagro para la beatificación
y ahora este segundo y definitivo ya milagro para culminar, ¿verdad?, en su canonización. Es lo que exige la Iglesia para declarar a una persona santa, ¿no? Porque los santos estamos rodeados de santos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Pero la Iglesia declara santa a unas personas para que sirvan como ejemplo. Y entonces para eso lo que exige son un milagro para la canonización y un milagro para la beatificación. Eso y otro milagro para la canonización. Es curioso porque he estado viendo cosas del milagro de tu padre, me parece fascinante toda la historia, ¿verdad? Y espero que a vosotros, amigos, estaréis disfrutando de lo lindo, porque vamos, Manuel Nevado no es que precisamente se pase por los platos de televisión, y lo tenemos aquí excepcionalmente, providencialmente, diría yo, en Refugio Zabala TV. Y es curioso porque el Papa Juan Pablo II, que beatifica a Escrivá de Balaguer y lo canoniza en el año 2002, es decir, 10 años después de la beatificación, lo canoniza, él firma el decreto de aprobación de los milagros del Padre Pío, del que yo soy hijo espiritual, y del de tu padre, para hacer santo al Padre Pío en junio de 2002 y en octubre de 2002 a San José María Escrivá Balaguer.